Buenas tardes, soy Juan David Hernández y voy a presentar una aplicación de obtención de datos por medio del protocolo TCP/IP. La aplicación fue implementada en Python 3.7 utilizando la herramienta Briefcase de Beaver y las librerías Toga, Socket y Pickle. La creación de la interfaz gráfica y de todos los métodos de la aplicación, que se explicarán más adelante, se realizaron sobre el archivo app.py creado por Briefcase. Para el desarrollo de la aplicación, primero que todo, se inicializó una clase para definir una instancia de la aplicación y un método startup para crear una toga box principal orientada como columna llamada mainbox. Luego se creó una toga box orientada como fila y se añadieron dos text inputs que piden la dirección IP del servidor y el server port al usuario. Luego se creó una segunda box de tipo fila con un botón que llama un método que crea un socket y genera una conexión entre el cliente y el servidor por medio de las funciones socket y connect, y al ser oprimido nuevamente detiene la conexión por medio de la función close. Luego se creó otra box de tipo fila con tres text inputs que piden al usuario los valores mínimos de los rangos normales de las variables fisiológicas a las que están asociados los datos enviados por el servidor. Y luego se creó además otra box de tipo fila con otros tres text inputs que piden al usuario los valores máximos de los rangos de estas mismas variables. Se creó una quinta box con tres botones que tienen los nombres de cada una de las variables fisiológicas, que son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, que son variables asociadas a los datos recibidos por el servidor. Y luego se asignó cada uno de estos botones un método en el que al darle clic al botón, la aplicación envía un mensaje al servidor con el tipo de dato asociado a la variable fisiológica de interés, es decir, data1 está relacionada con frecuencia cardíaca, data2 para frecuencia respiratoria y data3 para saturación de oxígeno. Y se utilizó la función dumps de la librería Pickle y la función send para enviar el mensaje. Al método invocado por los botones del paso anterior, además, se le adicionó la funcionalidad de poder recibir la respuesta emitida por el servidor por medio de las funciones regd loads de Pickle. Y además a estos mismos botones se les asignó la funcionalidad de comparar los datos recibidos como respuesta del servidor con los rangos definidos como normales por el usuario y generar un aviso cuando dichos datos se salen de los rangos, pues de estos rangos. Después de todo esto se generó una última box orientada como fila con dos text inputs que están en modo lectura y que el usuario no puede modificar directamente, de los cuales el primero muestra el valor recibido para la variable como respuesta del servidor y el segundo muestra un aviso cuando dicho valor se sale de los rangos establecidos como normales por el usuario. Finalmente se agregaron todas las boxes generadas a la box principal en el orden de su creación y luego se creó una ventana principal llamada main window a la cual se le añadió la ventana principal llamada mainbox. Finalmente se creó un método llamado main, el cual retorna la instancia o la clase de la aplicación y el cual es invocado por otro archivo de la aplicación llamado main, de manera que se genere el loop principal de la aplicación. Los problemas encontrados durante el desarrollo de la aplicación se relacionan con que Toga todavía tiene muchas funciones que no son compatibles con Android. Dado lo anterior, la alarma que se dispara cuando la aplicación recibe un dato fisiológico anormal tuvo que ser implementada utilizando texto en lugar de imágenes o dibujos. Esta es una demostración del funcionamiento de la aplicación en una tablet Samsung. Entonces, primero que todo están las entradas de texto que piden la dirección IP y el número de server port al usuario. Luego hay un botón para conectarse con el servidor y luego vienen unas entradas de texto que piden los valores mínimos y máximos de los rangos normales para cada variable fisiológica. Luego hay tres botones y cada uno pide una variable fisiológica distinta al servidor.
Y finalmente ese valor que devuelve el servidor se va a mostrar aquí junto con una alarma que aparece de este lado cuando el valor se sale de los rangos normales. Entonces primero que todo se conecta al servidor. Ahí está la conexión realizada, se puede desconectar también y ahí muestra que está esperando por conexión. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí sale la IP de la tablet y se le va a pedir un valor de frecuencia cardíaca, 202 bits por minuto, está por encima de lo normal, y ahí el servidor muestra el mensaje recibido que es data 1. Igual con frecuencia respiratoria, data 2, y con saturación de oxígeno, data 3. En esta aplicación los rangos considerados normales pueden ser modificados en esta parte por el usuario. Entonces, si un valor se encuentra, por ejemplo, por encima de 100 en este caso, va a aparecer como que está encima de lo normal. Sin embargo, si se cambia este valor máximo por 150 en lugar de 100, ahora van a haber valores mayores a 100 que son normales.